Los dos canales de personas pertenecientes a la Iglesia Católica Romana, al menos lo que a mí me han comentado, yo no veo esas cosas, no veo esos canales, no los frecuento tampoco. Es que no son católicos. Es decir, según lo que yo humildemente entiendo por catolicismo, es seguir obedientemente las directrices teológicas, dogmáticas y pastorales y morales del magisterio vivo de la Iglesia. Las directrices pastorales de la Iglesia Católica, que es lo que todo creyente católico debe obedecer, no es hacerle garrotazos a los protestantes, ni pedirle que no se suscriban a sus canales a los católicos, como si los católicos fuesen borregos que no saben pensar y que si escuchan a un protestante se van a perder porque no tienen criterio, no tienen mente, son tontitos. Y como si alguien fuese dueño de los suscriptores y alguien le podría decir a alguien, vos venite acá y andate allá, suscribite acá, desuscribite allá, escucha a este y no al otro. Me parece que esa manera tutorial de tratar a los católicos es una manera de subestimarlos. Es decir, si yo fuese creyente católico y alguien me dice a mí, suscríbete a este canal, pero no te suscribas al otro. Si estás suscrito acá, salí de la suscripción y métete acá. Escúchalo a este y no al otro. Vení para acá y no para allá. Yo me sentiría un poquito subestimado. Yo me sentiría como diciendo, ¿en serio vos pensás que yo soy tan tonto? La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Hoy lunes 18 de diciembre, cuando tenemos las 7 de la 9 de la noche, hora de Colombia, tenemos un invitado especial, un amigo, el teólogo y filósofo, Jonathan Ramos, quien vive en Argentina, al cual lo he querido invitar a mi canal, porque pues nos hemos dado cuenta que está en este momento, por así decirlo, en el ojo del huracán. Bueno, mi nombre es Jonathan Ramos, soy argentino, salteño, tengo 36 años. Me dedico a la filosofía, a la historia y a la investigación científica. De vez en cuando hago videos de teología en mi canal. No pocas veces he escrito libros sobre esa temática, aunque considero que lo hago como amateur, es decir, no soy un profesional de la teología como sí lo es quien me entrevista ahora, Guido Rojas, es un profesional. Néstor Díaz también es un profesional. Y bueno, todos los demás que estamos en las redes hablando de estos temas somos amateurs, es decir, la única manera de no ser amateur es haberse dedicado académicamente con aprobación de una institución certificada para probar nuestra valía como teólogos. Yo no tengo ninguna institución que certifique que yo soy un teólogo, pero bueno, Guido debe tener un título que dice, que certifica que él estudió ciencias sagradas, ciencias religiosas,
Y bueno, ese es un aval que permite presentarse como profesional en la materia que se toca. Bueno, los demás que tocan estos temas no son profesionales, yo diría que profesionales son Guido y Néstor y un par más, pero no muchos más, ¿no? Así que, bueno, para mí es un orgullo entonces estar con alguien que es profesional en la disciplina y que considera que yo tengo algo que aportar quizás a la temática, ¿no? Eso para mí es un honor, es un privilegio poder estar con Guido. Bien, gracias, Jonathan. Pues yo conocí a Jonathan hace algunos meses, vi su canal una vez, y veía que tenía una línea muy ecuménica, aunque siendo pues de su rama protestante, lo cual es muy respetable, pero no veía un sesgo contra el catolicismo, como lo vemos muchas veces de otros apologistas que conocemos pues, comúnmente como el garrote, que hay de parte y parte, como si todavía viviéramos en la época de la Reforma Protestante hace 500 años, parece ser que no han evolucionado. Y entonces yo me le presenté a Jonathan y tuvimos un primer diálogo. Él me invitó a su canal, estuvimos hablando, bueno, eso creo hace más de un año, y después hemos hecho algunos compartir. Ahora, Jonathan, ¿por qué crees en este momento que se está hablando tanto de ti y de parte y parte? O sea, hay canales católicos que están diciendo que no vean tus programas, que de pronto los confunden. Veo también algunos apologistas evangélicos que se han reunido como si fuera una especie de inquisición contra tu persona, diciendo pues casi lo mismo, que eres una persona que está confundida, que quieres confundir, que quieres imponer tus normas, que quieres crear una nueva iglesia. Bueno, he escuchado un poquito de todo. ¿Por qué crees que se está presentando esa polémica contigo? Además de que eres una persona que es un referente en YouTube, pues tienes tu canal, tienes mucha gente que te sigue, y de hecho también es interesante porque tu canal he visto que manejas muchos temas de filosofía, a veces temas de bioética o de teología, bueno, sociología, todo lo que te gusta a ti. ¿Por qué consideras, Jonathan, que en este momento tú estás, por así decirlo, en el ojo del huracán? ¿Qué es lo que está pasando contigo? Bueno, Guido, mira, antes que nada sería bueno hacer una precisión, una humilde precisión. Los dos canales de personas pertenecientes a la Iglesia Católica Romana, al menos lo que a mí me han comentado, yo no veo esas cosas, no veo esos canales, no los frecuento tampoco. Es que no son católicos. Es decir, según lo que yo humildemente entiendo por catolicismo, es seguir obedientemente las directrices teológicas, dogmáticas y pastorales y morales del magisterio vivo de la Iglesia. Y el magisterio vivo de la Iglesia son las directrices que marca el Concilio Vaticano II y los papas consecuentes con el concilio, que fueron el Papa Juan Pablo II, o Papa Conciliar, que apoyó el concilio, que fue un papa del concilio, no en el sentido de que participó del concilio, sino que es un papa que apoya la dirección que marca el concilio para la Iglesia, el Papa Benedicto XVI, que armó la hermenéutica de la continuidad entre la tradición dogmática de la Iglesia y el Concilio Vaticano II, y obviamente para mí el Papa más conciliar de todos, que es el Papa Francisco, es el que más cerca está del Concilio Vaticano II, a mi entender. Bueno, las directrices pastorales de la Iglesia Católica, que es lo que todo creyente católico debe obedecer, no es hacerle garrotazos a los protestantes, ni pedirle que no se suscriban a sus canales a los católicos, como si los católicos fuesen borregos que no saben pensar y que si escuchan a un protestante se van a perder porque no tienen criterio, no tienen mente, son tontitos, y como si alguien fuese dueño de los suscriptores y alguien le podría decir a alguien, vos venite acá y andate allá, suscribite acá, desuscribite allá, escucha a este y no al otro. Me parece que esa manera tutorial de tratar a los católicos es una manera de subestimarlos. Es decir, si yo fuese creyente católico y alguien me dice a mí, suscríbete a este canal, pero no te suscribas al otro. Si estás suscrito acá, salí de la suscripción y métete acá. Escúchalo a este y no al otro. Vení para acá y no para allá.
yo me sentiría un poquito subestimado. Yo me sentiría como diciendo, ¿en serio vos pensás que yo soy tan tonto que yo tengo que escuchar lo que vos querés y no escuchar al que vos no querés? Porque el que tiene criterio sos vos, pero yo no tengo criterio. Y me parece que cuando los laicos se toman ese tipo de atribuciones, que son atribuciones del magisterio vivo, es decir, de los ordenados, del magisterio ordenado de la Iglesia, que es el que según el derecho canónico y según la doctrina social de la Iglesia, es el encargado de enseñar oficialmente la doctrina católica. Vos no podés enseñar oficialmente en nombre de la Iglesia Católica la doctrina católica. Solamente lo puede hacer el magisterio vivo de la Iglesia. Entonces, esta gente que toma como misión de su evangelización, entre comillas, católica al mundo, es denostar al protestantismo todo el tiempo y denostar a los protestantes. Me parece que no va en línea con Ut Unum Sin de Juan Pablo II, con Unitatis Redintegratio y con los grandes documentos pastorales del Papa Francisco que no llevan al creyente católico a esa dirección de que la identidad del católico es ser antiprotestante. Entonces, yo tendría cuidado en llamar católicas a esos canales. Yo diría que son apologistas, entre comillas, porque también la palabra apologista, que no podemos decir que le cabe a Hilario y a cualquier pichiruchi de por ahí, ¿no? O sea, o es apologista Hilario, o Cipriano, o Tertuliano, y bueno, los demás serán algunos divulgadores de sus creencias acerca de su libre interpretación del magisterio vivo de la Iglesia, ¿no? Entonces, habiendo hecho esa distinción, yo me siento muy contento con la recepción que causa lo que vamos haciendo intelectualmente, porque justamente el objetivo es pensar, ¿no? Es decir, si hay algún católico que piensa que otros católicos que me escuchen se van a confundir y es muy peligroso, sería muy interesante preguntarle a esa persona si es peligroso pensar o si es peligroso escuchar a alguien que está pensando. Porque pensar no es necesariamente pensar como vos, o pensar como ella, o pensar como él. Pensar es pensar, y alguien que está pensando, es decir, está tomándose el ejercicio de pensar. Y yo cuando prendo la cámara, lo que intento es pensar. Yo no estoy adoctrinando a nadie, yo no me presento como el pastor de la iglesia evangélica, el defensor de la ortodoxia protestante, yo no me presento como el gran inquisidor de la fe evangélica, yo no me presento como el Torquemada de la Reforma. Yo simplemente me presento como un filósofo que es protestante. Y una de las tareas que no se le puede reprochar a un filósofo es que el filósofo tiene que pensar. Es decir, a un filósofo se le puede reprochar cualquier cosa menos que no piensa. Tiene que pensar, el filósofo tiene que ejercer el pensamiento. Y el pensamiento muchas veces transita por paradojas y por aporías que tiene que resolver. Una de esas aporías es, que yo lo digo claramente, que hay muchas cosas del catolicismo que a mí me cierran, que a mí me gustan, que a mí me hacen crecer y me hacen conocer a Dios. Y yo lo puedo manifestar públicamente porque hasta donde yo sé no le tengo que pedir permiso a nadie para decir lo que yo quiera en ningún lado, ¿no? Entonces, si yo quiero, me tomo la atribución de elogiar al catolicismo en público. Pero parecería que ahora hay un nuevo pecado, que es elogiar a la Iglesia Católica, ¿no? Uno tiene que leer algunos hermanastros por ahí en las redes que se enojan conmigo porque yo elogio a la Iglesia Católica. No sé si vos en tu Biblia conoces algún versículo que diga que elogiar a la Iglesia Católica es pecado, pero yo no encontré ningún versículo que a mí me diga que elogiar a la Iglesia Católica es pecado. Parecería que hay un nuevo pecado en las redes que es elogiar a la Iglesia Católica. No era curioso que se enojen protestantes porque yo elogie a la Iglesia Católica. Lo curioso es que algunos católicos, quizás medio trastornados, se enojan cuando uno elogia a su propia iglesia, ¿no?
O sea que yo como protestante, que veo muchas cosas lindas del catolicismo, soy peligroso, soy muy peligroso, ¿no? Bueno, esas son cosas un poquito humorísticas, que como yo no veo esos canales, por ahí a mí me cuentan, y uno siempre suelta una carcajada porque dice, claro, no dejan de sorprenderme, porque yo sí pensé que muchos protestantes se iban a molestar. Jamás pensé que había católicos que se iban a enojar porque un protestante prenda la cama para decir que muchas cosas de la Iglesia Católica son verdaderas. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia, ¿no? Sí. Yo más o menos, hoy estuve mirando algunos videos sobre el particular y me doy cuenta más o menos de lo que nuestro amigo Jonathan está más o menos diciendo. Yo quiero discernir que Jonathan es una persona que es filósofo de profesión, enseña filosofía, escribe filosofía, da cátedra de filosofía. Entonces yo pienso que el filósofo, precisamente su labor es eso, es simplemente dar a conocer su pensamiento en su propia rama, siempre y cuando tenga su propio criterio, y hasta le han criticado, veía un pastor pentecostal que criticaba a Jonathan Ramos, que porque a veces colocaba música de Beethoven, que porque salía fumando una pipa, como algo pues medio bohemio, pero quiero entender la posición de Jonathan Ramos en el sentido que él tiene la libertad de expresar como protestante qué le gusta del catolicismo y qué no le gusta el catolicismo. Yo lo veo por ese lado, pero más o menos, Jonathan, quiero entender dos cosas. Una de las críticas que estaba viendo un canal católico de mucha difusión que analizaba tus declaraciones, es precisamente eso. Se te está acusando de que tú estás dando a entender que eres como una autoridad en la materia y ya nos estás diciendo a entender de que simplemente es tu posición personal como filósofo, de que quieres, como por así decirlo, bueno, sería una utopía, armar una nueva iglesia con algunas cosas, como dices tú, de algunas declaraciones del catolicismo y con una mezcla del protestantismo, una especie de teosofía, que eso es más o menos lo que tú estás dando a entender en este momento a tu audiencia, y en el cual tú serías como un gran líder, eso es lo que estoy dando a entender, como un gran gurú de esa mezcla entre lo que te gusta el catolicismo y lo que te gusta el protestantismo, y que no aceptas críticas porque por el solo hecho de ser tú un académico y entonces una persona muy intelectual y aparte de ser argentino, dan a entender, eso es lo que más o menos dan a entender, de que no se te puede criticar porque tu posición está por encima de los demás. ¿Es más o menos así o estoy equivocado o cómo lo ves tú? Bueno, repito, no son canales católicos. A ver, quizás yo entiendo mal el espíritu ecuménico de la Iglesia Católica y sea cierto que la Iglesia Católica avala este tipo de conductas, ¿no? También puede ser que yo lo interprete mal al magisterio. Yo no soy una autoridad en el catolicismo, sí creo, humildemente, entender un poquito más de catolicismo que aquellas personas, por ejemplo, que dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera, o que los concilios se contradicen dogmáticamente y por eso la Iglesia Católica es falsa. Y todas esas cuestiones que a mí me hacen debatir contra algunos protestantes, ¿no? Entonces yo no soy autoridad para enseñar catolicismo frente a católicos. Si yo me pregunto, ¿quién sabe más de catolicismo? ¿Guido Rojas o Jonathan Ramos? Guido Rojas. Ahora, si vos me preguntás, cuando alguien, un protestante por ahí, dice que el Concilio Vaticano II es un concilio dogmático y que la Carta de Unitatis Redintegratio es dogmática y que está en contra de otro concilio, bueno, yo creería saber un poquito más que esa persona de que el Concilio Vaticano II no es un concilio dogmático, que no se hizo para fijar dogmas. Entonces, más que desautorizarme a mí, simplemente si yo estoy equivocado cuando digo esas cosas a otros protestantes, porque yo cuando defiendo el catolicismo, no defiendo el catolicismo frente a otros católicos, sino frente a otros protestantes. Ahora, si yo estoy equivocado, bueno, que saque el documento mostrando que
que lo que yo digo es incorrecto, que muestre que el Concilio Vaticano sí es dogmático, por ejemplo, o otras cosas que uno va diciendo. Yo no sé de dónde sale esa imaginación a prueba de balas, no sé quién dijo eso, la verdad, de que yo voy a armar una nueva iglesia, ¿no? Realmente hay que tener un... Tal vez, Jonathan, debido a declaraciones que tú dices que sí, que hay cosas que te gustan, creo que más o menos dijiste algo que te gustaba mucho, más o menos entender lo que es la forma jerárquica de la Iglesia Católica y que al mismo tiempo el protestantismo era tu doctrina. Que entonces lo que hayas a entender tú es que de parte y parte, por así decirlo, sería como una utopía de una nueva iglesia. Es más o menos lo que creo entender yo. Sí, a ver. Yo lo que siempre digo, nunca dije que voy a armar una nueva iglesia. Si alguien tiene delirios o una imaginación a prueba de balas, también es interesante, ¿no? Pero lo que yo dije es que a mí me gustaría que los creyentes católicos, así como el magisterio vivo de la iglesia, bueno, atiendan un poquito lo que dice la Reforma, que se interesen un poquito por lo que dice la Reforma. Yo creo que si un católico se interesa un poquito por lo que dice la Reforma, puede ser un poquito mejor católico. Porque el reconocimiento del rostro del otro permite fortalecer tu propio rostro, ¿no? Eso lo enseñan Ismael Levinas, Martin Buber. Y me gustaría que los protestantes atiendan un poquito más al catolicismo, que se parezcan un poquito más al catolicismo. Entonces, más que crear una tercera iglesia, lo que yo intento es influenciar un poquito desde mi humilde lugar, como digo siempre, hace 20 años que digo lo mismo, para que los católicos se hagan un poquito más protestantes y los protestantes un poquito más católicos. Porque me parece que ambos tienen fortalezas que le faltan al otro y me parece que aprender del otro es un trabajo humanamente interesante, cristianamente interesante. Bueno, esa es mi postura. Yo no estoy armando ninguna secta nueva, no estoy recolectando gente para armar una secta, no estoy sacando ningún fichero de culto nuevo para armar una nueva secta. De hecho, me quejo de que hay demasiadas sectas en el protestantismo como para querer armar otra más, digamos. Pero bueno, yo creo que ya tenemos que dejar de hablar de esos canales que se presentan como católicos y bueno, ya hablemos de otros temas. Sí, más o menos era la idea, no tanto por los canales, sino por lo que se está diciendo de ti. Quiero entender entonces que lo que pasa es que como todo se ve de la apologética, Jonathan, entonces lo que tú dices, somos perros y gatos, entonces los protestantes, todo tiene que ser contra el catolicismo y algunos canales católicos, todo contra el protestantismo. Entonces, cuando tú te has presentado, de hecho, inclusive cuando tú y yo tuvimos... te invité a mi canal, que estuvimos hablando del Papa Francisco y muchas otras cosas a las cuales tú decías que te simpatizaba. Entonces, este tipo de apologistas se sienten ofendidos porque creen que te estamos utilizando como un tonto útil, que de pronto porque estás confundido, pero al mismo tiempo, creo entender cuando estuviste con nuestro amigo Luis Boda, que tienes tu postura muy personal sobre la mariología, que creo que es uno de los impedimentos tuyos o lo que más de pronto te ha... no aceptas de la Iglesia Católica la Eucaristía. Entonces es la otra parte en el cual dice, entonces, ¿qué es lo que pasa con Jonathan Ramos? Y yo creo entender tu posición. Tú simplemente como un filósofo y un libre pensador das tu opinión sobre el uno y el otro. Entonces, yo creo que eso es lo que a veces pasa, como la gente sigue y quiere tener un referente. Cuando eres muy católico, que defiendes a la iglesia, como decías, los concilios o cosas así, o que eres admirable del Papa como ese día que tuvimos, entonces los católicos se sienten identificados. Cuando por el contrario tú cuestionas los dogmas marianos, que he escuchado que eso para ti no estás de acuerdo, o la Eucaristía, entonces es a donde viene el choque, pero no se alcanza a entender que son solamente posiciones tuyas personales de acuerdo a tu propio pensar o tu propio... sí, tu propio forma de ver las cosas. Yo eso lo veo muy claro. No sé si es más o menos es eso, pero entonces, Jonathan, te pregunto, ¿tienes alguna crisis de fe actualmente? Si nos quieres contar, porque eso también se está divagando mucho. Sí, pero tiene que ver con esto, con que yo necesito acercarme más
a Dios. Y la manera de concebir a Dios que yo fui teniendo dentro del protestantismo, no sé si por culpa mía o por culpa del protestantismo que hay en mí, se fue distorsionando, se fue desdibujando, dejó de decirme cosas, dejó de ser significativo para mí. Porque me daba cuenta que cuando yo hablaba con un hermano protestante, yo sentía que Dios era de una manera y él sentía que Dios era de otra manera. Y si bien yo valoro la diversidad, muchas veces el Dios del hermano lo manda, por ejemplo, a odiar al catolicismo. Y se me hace extraño. Si yo me haría protestante como ellos, sentir que a mí me ordena Dios que yo me burle de la Virgen, o que yo haga sátira de los católicos, o que yo me burle de los católicos, que yo haga bromas de mal gusto con respecto al Papa Francisco y cosas así, digamos, no sería el Jesucristo que yo encuentro en los evangelios, un Jesucristo que a mí me mande a hacer eso, que me mande a burlarme, a hacer socarrón, a burlarme de la fe del hermano. Si alguna vez lo hice, pido públicamente perdón. Sería un error si lo hice alguna vez. Para aquellos que son fanáticos de mis videos para recortar, ¿viste? Pero entonces, no me sentiría en comunión con alguien que está adorando a un Cristo que manda a burlarse de otro. No me sentiría en comunión, no sentiría que estamos adorando a la misma persona divina. Y por otro lado, si me hiciera católico y vería que hay canales que se presentan como católicos que lo único que quieren hacer es denotar la fe protestante, yo le diría, mirá, yo encuentro que a mí el magisterio me está mandando otra cosa, que a mí el magisterio me lleva para otro lado. El magisterio no está preocupado porque hay demasiados protestantes en el mundo. Digamos, esa no es la preocupación del magisterio actual, ¿no? Y que nosotros no tenemos que seguir las directrices de San Pío X, sino el rumbo que le está dando a la Iglesia el Papa Francisco, porque si yo voy a seguir al Papa que a mí me guste y lo voy a tachar al Papa Francisco y a la dirección que el Papa le quiere dar a la Iglesia, bueno, yo le diría a ese católico, bienvenido al protestantismo haciendo una libre interpretación de la fe católica, ¿no? Entonces, que un católico diga, no, a mí me gusta el Papa Hilario XIV, a mí me gusta Gelasio, no, a mí me gusta Inocencio IV, así que bueno, yo voy a seguir las directrices de Pío XII o de, qué sé yo, de León X, ¿viste? Qué sé yo me imagino que yo como católico primero me interesaría pensar lo que el Papa Francisco está mandando para la iglesia de ahora, para los momentos de la iglesia de hoy, digamos, ¿no? Entonces, si yo encuentro que el Papa Francisco lo que dice, hagan canales para denotar a Lutero y a todos los luteranos y a todos los protestantes y a todas las sectas del protestantismo, y hagan videos, ensáñense con los protestantes, hagan videos en contra de todos los protestantes, porque el protestantismo está mandando gente al infierno, y el protestantismo tiene un evangelio satánico, que se van al infierno todos. Bueno, si yo en algún momento escucho al Papa Francisco decir algo así, y yo fuese católico, yo sería el primero en estar garroteando protestantes, o, ¿no es cierto?, qué sé yo, reventando herejes por los medios de comunicación, digamos, ¿no? Pero como yo encuentro que el Papa Francisco dice otra cosa, yo disfruto de otros canales católicos. Por ejemplo, el de Matías Lescano, Católico Conoce tu Fe, que siempre que toca una cuestión va a citar texto del Concilio Vaticano II. ¿Entendés? Me parece que es un católico que sigue el magisterio vivo, que tiene un corazón sano y que está sanando el corazón de aquellos que me escuchan. ¿No es cierto? Ahora, si yo veo un canal que se dedica a dedicarle programa a los otros, no tiene sano el corazón y no está sanando el corazón de los que lo escuchan, yo no sé si eso es fe católica. Si fe católica es aceptar dogmas católicos y después hacer cualquier cosa con los protestantes o con la fe de cualquier otro, me parecería que eso está más cerca del gnosticismo
que de la práctica católica y de la espiritualidad católica, digamos, ¿no? Porque seguir dogmas católicos sin la espiritualidad católica y sin las directrices pastorales de la Iglesia Católica sería como una ortodoxia sin ortopatía y sin ortopraxis, ¿no? Entonces, por eso yo diría, hay que tener cuidado con llamarle católico a cualquier canal que se presenta como católico, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquiera que se presenta como protestante es protestante, pero no cualquiera que se presenta como católico enseña la verdad católica, menos si no es el magisterio. Si ya hay que desconfiar de lo que enseñan algunos curas, ¿cuánto más hay que desconfiar de lo que cualquier pichiruchi hace en el patio de su casa en nombre de la fe católica o de la ortodoxia católica? Bien. Mira, Jonathan, claro, tus posiciones personales, por ejemplo, vi parte del diálogo que tuviste con Luis Lisboa sobre el tema de María, y créeme que cuando tú estuviste explicando por qué no estás de acuerdo con Inmaculada Concepción, me pareció muy razonable desde tu punto de vista, que pronto más adelante haría un video reacción porque me pareció interesante lo que tú estás diciendo. Pero, Jonathan, por aquí hay una persona que se llama Tere Hernández que creo que están un poco disgustados contigo porque en alguna declaración supuestamente tú te burlaste de la Eucaristía. Creo que algunos católicos se sintieron un poco ofendidos por el respeto. Si de pronto quieres aclarar. Que nos aclare, Tere, ¿qué dije? Así yo me acuerdo. Bueno, creo que en el canal de este católico que te estoy diciendo, él empezó a sacar apartes de algunas declaraciones tuyas, y en una declaración que estabas diciendo de la Eucaristía, decías que tú no crees en la Eucaristía porque eso iba, por así, sencillamente porque después iba a parar a la letrina. Más o menos en términos generales, una declaración que tú decías al respecto que sonó un poco fuerte. Si quieres aclararlo, porque de todas maneras te invité simplemente para eso. O sea, me parece más sano que un católico haga una crítica contra tu persona sin estar tú presente, sacar aparte de tu video. Me parecía que lo mejor era tenerte a ti y que tú tuvieras la oportunidad libremente de expresar lo que piensas, porque pues es respetable. Mirá, que yo me haya equivocado un montón de veces, seguro. Evidentemente que desde la concepción protestante lo que digo es verdad, ¿no? O sea, yo entiendo que si Jesucristo yo me lo como, bueno, no es fácil darse cuenta qué pasa cuando la comida está dentro, digamos, ¿no? O sea, después la teología católica yo sé que hace muchos malabares para explicar estas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo puede ser que María después del parto haya seguido siendo virgen? Bueno, son temas que yo sé que el catolicismo se las ingenia para explicar estas cosas, ¿no? No he escuchado esa explicación. Pero de todas maneras, sí, yo muchas veces, saludos, Nisebel, muchas veces me manifesté en contra de muchas cosas de la Iglesia Católica. Sí. No hay que ser un gran investigador de la teología ni un gran agente de la FBI para encontrar en mis videos muchas críticas al catolicismo, ¿no? Bueno, si esa fue una crítica burlesca, bueno, pido perdón. Sí, yo sé que hay veces que cometí excesos, lo reconozco, y yo no hablo desde la poltrona de la perfección, como si yo fuese perfecto. Simplemente lo que estoy diciendo es, una cosa es la apologética, otra cosa es la teología. Un canal que se presenta como de teólogo, pero lo único que hace es defender al protestantismo y atacar al catolicismo, eso no es teología, es apologética. La teología es más profunda, es más abarcativa que la pura apologética. Y otra cosa es la apologética y otra la clínica psiquiátrica con cámaras. Gente que no está bien y que prende cámaras y que hablan de los otros y se muestran videos íntimos, privados, y se muestran cosas y se sacan cosas y se dicen cosas y se insultan y se difaman y se amenazan y se... Bueno, para mí una cosa es la teología, otra cosa es la apologética y otra cosa es la clínica psiquiátrica con cámaras. Entonces yo digo humildemente, invito a los que están haciendo clínica psiquiátrica a hacer apologética, e invito a aquellos que se llaman teólogos y que hacen solamente apologética a que hagan teología.
a que hagan teología y a que enseñen teología, porque es muy interesante la teología, sobre todo la teología especulativa, que esa es la que nadie está haciendo, porque la apologética garrotera te lleva todo el tiempo a la fricción y la teología especulativa requiere un rigor, una disciplina y un estado anímico un poco diferente al morbo de la apologética, ¿no? Entonces sería muy interesante por ahí canales que se dediquen también a lo especulativo y no tanto a la carroña, que es lo que está buscando todo el tiempo la gente, o la mayoría de la gente, ¿no? Mira, Jonathan, como te digo, antes de la entrevista, por eso te digo, para mirar más o menos el contexto de lo que estaba pasando contigo, y por eso quería que tú nos aclararas, nos explicaras. Se está diciendo, Jonathan, que claro, que porque mucha gente te sigue en tu canal, eres un referente, eres un académico, escritor, conferencista, libre pensador, como nos estás dando a entender, pero se está especulando que lo que estás haciendo tú es como burlarte de tu público, porque en algunos momentos dices que te vas a hacer católico y en otros momentos o en otros canales dices que vas a seguir siendo protestante, y que eso es de pronto una crítica que se te está haciendo tu persona, que no eres ni frío ni caliente, sino tibio, que como dice el libro Apocalipsis, los vomita de su boca. Es más o menos ese panorama. ¿Es eso verdad, Jonathan, que esa es la imagen que tú estás dando a entender? ¿O simplemente que hay cosas que te simpatizan del catolicismo, pero no has renunciado al protestantismo? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Vos viste el video donde yo dije que me voy a hacer católico? ¿Lo pasaron el video ese? Fue un comentario que hizo en el canal de Salvarragán Carlos Manuel Veloz, que tú le decías a Néstor Díaz, que es tu amigo, que te defiende mucho, que tú le decías que Néstor no, decía Carlos Manuel, no te puedo asegurar 100% que no me voy a hacer católico. Eso fue lo que él dijo, por eso no lo vi, por eso te pregunto. Una cosa es decir que yo no estoy seguro si me hago católico o no, y otra cosa es decir, me hago católico o me voy a hacer católico, ¿no? Entonces, si esas personas dijeron que yo dije que me voy a hacer católico, eso es mentira. Yo sí dije que no pienso hacerme católico, eso sí dije. Que sí me veo muchas veces en una transición hacia el catolicismo, pero si vos me preguntas ahora, ¿te estás haciendo católico? La verdad que no, porque hay muchas cosas que no comparto y que yo sigo mi conciencia, y mi conciencia me dice que en el catolicismo hay errores que yo no puedo aceptar, ¿no? Entonces, claramente cuando uno tiene crisis de fe que tiene que ver con esta identidad teológica y doctrinaria, evidentemente surgen tensiones, ¿no? O sea, nadie está descubriendo la pólvora. Si me encuentra a mí en la tensión, porque yo prendo la cámara, pongo la caripelita y digo, estoy en la tensión. Entonces, si yo prendo la camarita y digo, hola, soy Jonathan Ramos, me encuentro en esta tensión, y después aparece otro con delirios místicos o con una imaginación a prueba de bala, a decir, a mostrar esa tensión como si él encontrara la gallina, el huevo de oro, o hubiera descubierto la pólvora, ¿a vos qué te parece? O sea, si vos a mí me escuchás ahora decir que yo estoy en la tensión, y vos mañana vas a buscar esa tensión a mi video y decís, desenmascarando a Jonathan Ramos, presentando esa tensión, ¿vos estás obrando bien? Si yo estoy poniendo la caripela y yo estoy diciendo que estoy en esa tensión, ¿vos sos un gran investigador cuando vas a buscarla? ¿Sos un gran investigador diciendo, les voy a presentar la trama oculta de Jonathan Ramos? Si Jonathan Ramos ha dicho 20.000 veces, ha puesto la caripela y ha dicho que está evitando esa tensión, o vos nunca me escuchaste decir eso a mí. Entonces, que alguien te presente a vos diciendo, vamos a desenmascarar la trama oculta de él, lo que él no quiere que sepas, y yo pongo la cara todos los días para decir lo que estoy diciendo. Y si yo digo que hay cosas del catolicismo que me convencen, y hay cosas del catolicismo que no me convencen, y vos vas a buscar las cosas que yo dije del catolicismo que me convencen, y vas a buscar las cosas del catolicismo que no me convencen, ¿vos le estás mostrando la gallina al huevo de oro? ¿Vos sos un gran investigador de la teología
por ir a buscar lo que yo mismo digo en todos mis programas de que me está pasando. No sé si entender lo que te digo. Sí, sí. Y Jonathan, cuando yo te entrevisté la otra vez, tú me decías que te darías mucho a la fe metodista. ¿Todavía sigues en esa línea de la iglesia metodista? ¿O ahorita no sabes bien si te adhieres al metodismo, ¿no? Porque en esa época me Mirá, dijiste... yo te voy a contar una cosa. Yo me fui de la iglesia metodista porque en la iglesia metodista había una pastora, mujer, sobre nosotros, y le estaba dando una dirección a la iglesia que yo no compartía. Por ejemplo, estaba aceptando la ideología de género, el feminismo. Y esa pastora en privado me había reconocido estar a favor del aborto también. Entonces, si yo me tengo que bancar que gobierne a la iglesia una mujer y que la dirección que le esté dando esa mujer a la iglesia sea esa dirección, yo di un paso al costado. Entonces, yo no me fui de la iglesia metodista porque yo me dejé de congregar, porque quiero pecar tranquilo. Yo me fui de la iglesia metodista por una cuestión muy puntual. Y me fui amando a la iglesia metodista, me fui respetando a la iglesia metodista. Claro, después empecé a encontrar que esa pastora estaba siguiendo una línea masónica dentro de la iglesia metodista, porque los masones se metieron adentro de la iglesia metodista y los masones se metieron adentro de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Y yo también salí a denunciar esas cosas. Pero yo me siento parte del movimiento protestante, teológicamente me siento un reformado heterodoxo, de confesión reformada heterodoxa, me siento un metodista de alma y me siento un admirador del catolicismo. Yo cada vez que prendo la camarita digo exactamente lo mismo. Y si vos entonces vas a buscar videos, yo en todos mis videos digo que hay cosas del catolicismo que me gustan y cosas del catolicismo que no me gustan. Por las cosas del catolicismo que me gustan, estoy dispuesto a ver si en algún momento el Espíritu Santo me mueve a hacerme católico, pero por las cosas que no me gustan, también digo que nunca me haría católico si esas cosas todavía las sigo manteniendo firmes en mi conciencia. Y si alguien creyendo que es un investigador del FBI va a buscar que yo dije cosas del catolicismo que me gustan y las muestra, y después va a mostrar que yo dije cosas del catolicismo que no me gustan y las muestra, ¿es un gran investigador o es un payaso? ¿Qué decimos? Claro, sí, no sería coherente lo uno con lo otro, claro. Sí, sí. Y menos una persona de tu referente, con todo lo... tu línea, que la gente te sigue y demás. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Claro, si tú te adhieres alguna vez a la fe católica, pues se acepta todo o no se acepta nada. Y mientras tengas algunas dudas o algo que te guste, algo que no, pues me parece que es muy respetable y es lo que tú estás dando a entender. Yo también decía lo mismo. Al principio me parecía, pero ¿por qué hacerle esa inquisición a Jonathan Ramos y simplemente está dando su opinión desde su filosofía? Sino que creen que... Es fácil, Guido, esto es fácil, esto es fácil. A esas personas no le interesan las almas de la gente. Lo que le está molestando a esas personas es que yo tenga suscriptores. Que la gente que él cree que los tienen que escuchar a él, me escuchen a mí. ¿Te das cuenta? Porque esas personas se creen que son las dueñas de los suscriptores. Y si yo te digo a vos, Guido, te vi suscrito al canal de Néstor y hago un video diciendo, voy a argumentar por qué Guido tiene que desuscribirse del canal de Néstor. Vos me vas a escribir y me decís, pero ¿quién sos vos para decirme a mí qué canal tengo que ver y qué canal no tengo que ver? ¿A dónde me tengo que suscribir y a dónde no me tengo que suscribir? Si la Escritura dice examínenlo todo y retengan lo bueno, es porque sabe que yo tengo criterios para examinar. La Biblia no dice, pregúntenle al pichiruchi aquel o a cualquier otro pichiruchi a dónde tenés que suscribirte y a dónde no tenés que suscribirte. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros con todo esto? Que ya a mí me parece que si yo soy católico y hay alguien que me está diciendo qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, y no es del magisterio, porque ya es ofensivo que el magisterio te diga qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer, pero si no es del magisterio y se toma la atribución de decirles qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer,
si yo fuese católico me sentiría un poquito subestimado. Claro. ¿Viste? Y la otra parte del otro video que vi, Jonathan, lo voy a decir pues tal cual como es, como fue, lo vi como un tribunal inquisitorial, de inquisición, donde estaba pues Albarragán, Carlos Manuel Veloz, después llegó Edgar Pacheco, y dos cosas que quiero hablar, aunque ellos son de línea dura, que nosotros lo sabemos y que tú también estás en contra de ese tipo de apologética garrotera, tanto el catolicismo como el protestante, yo veo que ellos se sienten que tú eres parte de ellos, pero que el no ser de esa misma línea es como si les estuviera defraudando los propios ideales o la propia apologética que ellos quieren dar. Más o menos lo que me pasa a mí, que a pesar de que a veces soy católico, hago apologética católica, aquí en mi canal he tenido a pastores protestantes, a teólogos, soy de una línea muy ecuménica como la tuya, entonces eso crea en este tipo de personas que la audiencia diga, este nos está defraudando, se está pasando para el otro bando, y ya está como titubeando porque no tiene la línea dura o la línea garrotera de nosotros. O sea, el ser protestante evidentemente es un sinónimo de que tienes que hacer una apologética anticatólica, que veo que al respecto también has hecho mucha crítica y que eso es lo que a veces también atrae a mucha audiencia católica, porque así como eres tú, también tienes esa línea también contra esa apologética protestante de esa misma línea, entonces ellos reaccionan como si tú estuvieras traicionándole, una especie como de hermandad entre ellos. ¿Cuál sería tu opinión, Edgar? Jonathan. Mira, en parte, con lo que hacen estos canales que vos decís que son católicos, ellos tienen razón. Porque ellos lo que están diciendo es, Jonathan, no te prestes porque te van a usar para la carroña. Y resulta que tenían razón. Tenían razón. Porque cuando yo decía algo a favor del catolicismo, todos los católicos salían a hablar de lo que yo había dicho en contra de los protestantes. Pero no bien hice yo un solo debate con Luis Lisboa, argumentando en contra de la mariología, al otro día ya los garroteros católicos comenzaron de nuevo. Y le dieron la razón a mis hermanos protestantes. O sea, los garroteros católicos me convencieron a mí de que los hermanos garroteros protestantes tenían razón, porque ellos me dijeron a mí, te van a usar para la carroña. ¿Y qué hicieron los garroteros católicos? La carroña. ¿Te das cuenta? Yo me siento amado por los hermanos protestantes. Me siento amado, sé que su preocupación es sincera, sé que muchas cosas ellos no las entienden. No las entienden. Cuando yo, por ejemplo, le digo a Cristian Izquierdo que el golpe que él intenta darle al catolicismo es un golpe que no afecta, es como que está golpeando el hombro, no está golpeando el mentón. Porque si yo te digo a vos que dos concilios que no son dogmáticos se contradicen, vos podés decir, sí, miles de concilios se contradicen. Acá el tema no es que un concilio diga vamos a la guerra y otro concilio diga no vamos a la guerra, entonces la Iglesia Católica es falsa. No es así, no va por ahí. La cuestión es que se contradigan en cuestiones dogmáticas, que los dogmas son 44. Entonces, si hay un concilio que fija un dogma y hay otro concilio que fija un dogma que dice lo contrario al que fijó el anterior, bueno, ahí sí habría una contradicción que afectaría el núcleo central de la fe católica. Entonces, lo que yo le digo a mi hermano protestante es, hermano, hacele críticas a la Iglesia Católica, pero hacele críticas buenas. Y debato 4 horas con ese hermano protestante para mostrarle que su comprensión del catolicismo es incorrecta y que si él tiene un catolicismo chueco en la cabeza, no va a poder hacer ninguna crítica. Bueno, los hermanos protestantes sienten que cuando yo hago eso, yo me estoy haciendo católico. Pero, y me quiero detener un poco en el dogma de la infalibilidad del Papa, si me permitís, porque eso es algo que a Carlos Veloz le ha dolido mucho escucharme decir que yo, si me hiciera católico, en el hipotético caso,
no tendría problemas en aceptar el dogma de la infalibilidad del Papa, que para mí son más escandalosos los postulados marianos que la infalibilidad del Papa. ¿Por qué? Porque según mi ignorante comprensión del catolicismo, probablemente, y vos me corrijas, la infalibilidad del Papa es formal. ¿En qué sentido es formal? Que él es infalible en cuanto que fija, que promulga con autoridad dada por Dios y con convenio de la Iglesia para expresar pública y definitivamente la verdad católica de siempre. No para inventar una nueva doctrina. Sí, exacto. ¿No? Sí, Entonces, claro. ¿en qué sentido el Papa es infalible? Infalible como pastor de la Iglesia Católica. Entonces, evidentemente que es obvio pensar que si el Papa promulga la fe católica, es infalible en cuanto promotor de la fe católica. ¿Por qué? No porque el Papa está investido de una gracia sobrenatural, sino porque el Papa está auxiliado por miles de resortes que van a hacer que sea imposible que él se equivoque. Hagamos un ejercicio práctico. Vamos a suponer, viste que ahora está de moda el debate ese de Ferreira con los protestantes de si hay que adorar o no al Espíritu Santo, o de si hay que rezarle o no al Espíritu Santo. Y vamos a suponer que se hace toda una polémica de si hay que rezarle o no al Espíritu Santo. Resulta que viene el Papa Francisco y él dice, yo me siento infalible y yo voy a llamar a un concilio y voy a fijar que no hay que rezarle al Espíritu Santo y que no hay que adorar al Espíritu Santo. Los protestantes piensan que el Papa podría hacer eso porque él es infalible y que eso sería verdad católica. Lo que no saben los protestantes es que un Papa jamás podría hacer eso. Porque para que un Papa haga eso, primero tiene que estar en el sínodo de todo el cuerpo episcopal, en el cuerpo colegiado de los obispos. Tiene que estar acompañado de los cardenales. Y después tiene la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe que va a examinar el texto que él va a promulgar y que va a buscar a ver si está libre o no de error y si es consonante o no con la tradición católica y con las verdades de la Escritura, interpretadas en modo católico, obviamente. Pero entonces, evidentemente, cuando el Papa diga, esto que promulgo ahora es fe católica, ¿es infalible? Sí. ¿Por qué? ¿Porque tiene un don mágico? ¿O porque él fue el escogido para que todos los resortes que tiene la Iglesia Católica para no errar, lo elige a él para promulgar esa verdad que es inerrante? Yo interpreto así el dogma de la infalibilidad del Papa y no como que el Papa está investido de un poder mágico que de repente se le ocurre decir algo y es verdad porque él es el Papa. No interpreto así el dogma de la infalibilidad del Papa. Entonces, evidentemente, si yo me hago católico porque acepto que el Papa es la cabeza de la Iglesia, ¿cómo voy a tener problema en reconocer que él, como promotor de la fe católica, es infalible en cuanto a promotor? No tendría ningún problema en reconocerlo, ¿me entendés? Eso es lo que dije y espero que quede claro lo que pienso, ¿no? Sí, quería hacerte dos preguntas finales, pues una en cuanto a ese video que vi de todos ellos, que bueno, en ese video se te acusó, pero no sé en qué momento lo dijiste porque no he visto pues todo el panorama, pero me pareció muy delicado que se te criticó en ese momento, Salva Barragán y los demás, decías que tú habías dicho de que el protestantismo está muy cerca del satanismo. Y bueno, quería preguntarte si lo dijiste y en qué contexto para que aclares ese tema. No, lo que yo dije es difícil explicarlo rápido, pero el protestante en última instancia no puede tener la verdad de la palabra de Dios en la cabeza, sino por una interpretación, porque todo texto está en mi cabecita con la mediación de ser interpretado. Si el texto no está interpretado, no está en mi cabeza. Solo va a estar en mi cabeza si está interpretado. Ahora, yo como protestante tengo mi interpretación y soy teólogo y exégeta, o tengo la interpretación de otro protestante. Entonces resulta que la autoridad final
de la verdad y de lo que es bueno es cada protestante. Y ese giro a la inmanencia que implica esa autonomía, esa libertad, que implica la negación absoluta de una autoridad extrínseca a la propia subjetividad, es similar en esa forma de pensar al non serviam, es decir, no me voy a someter a Dios. Porque la autoridad infalible de Dios necesita una interpretación infalible del hombre. Si la Biblia es infalible, pero la interpretación es falible, ¿de qué sirve que sea infalible la Biblia? Es como que yo te diga, che, mira, te llevo 20.000 millones de dólares en un auto, pero le puse una bomba al auto para que explote. Voy a decir, ¿de qué me sirve que me traiga los dólares en el auto si el auto se va a romper? Bueno, eso es lo que dije. Bien. Y para ir concluyendo, Jonathan, por aquí me preguntaron que parecía interesante en términos generales, ¿qué es lo que te gusta el catolicismo y qué es lo que te gusta el protestantismo? Ya sabemos que de pronto el catolicismo, tus mayores peros son los dogmas marianos y lo que más o menos explicaste es tu interpretación de la Eucaristía. Pero en grosso modo, ¿qué te gusta del catolicismo y qué te gusta del protestantismo? Lo que me gusta del catolicismo es su relación con la ciencia y con la filosofía, esa capacidad que tiene el catolicismo de echar raíces en la ciencia, en la filosofía, en la cultura, poder germinar, poder inculturizar el evangelio y poder evangelizarla a la cultura. Eso lo desarrollaron en el Sínodo de Puebla. Me gusta mucho la relación del catolicismo con las culturas, con las distintas culturas, el respeto que le tiene el catolicismo a las culturas, a la bioética, a la dignidad humana, el valor que tiene dentro del catolicismo la dignidad humana, los derechos humanos, la cuestión social, el trato humanitario, el amor por la verdad, el amor por la ciencia, el buen gusto por la estética, las catedrales que son hermosas, ese buen gusto por la estética y por la liturgia, esa liturgia tan cargada de simbolismo y de sentido que transmite mucho la historia de la salvación en media hora. La complejidad con la cual el catolicismo va haciendo distinciones sutiles que te permiten no caer en falsas dicotomías. Me parece que el catolicismo tiene una manera de pensar muy compleja y muy interesante, y que tiene una tradición maravillosa de la cual nosotros los protestantes no podemos sino más que aprender. Eso es lo que amo del catolicismo, aprendo mucho del catolicismo. Yo le doy gloria a Dios porque existe el catolicismo. Y todavía esta parte me la recortaron, seguro. Y todavía cuando estuvimos hablando acá hace 2 meses, 3 meses, y eso también les dolió, les ardió muchísimo, porque después hicieron Barragán y todo, como si yo te hubiera utilizado, que no era mi intención, ni mucho menos, ni carne de cañón, ni lo que estaban diciendo. La imagen positiva que para ese momento me dijiste que tenías del Papa Francisco, que curiosamente ayer cumplió 87 años. ¿Sigues teniendo esa misma visión del Papa Francisco en su línea pastoral o en el momento, de acuerdo a las mismas circunstancias que se han presentado últimamente, con las declaraciones, te sientes defraudado o si tienes más o menos la misma línea? No, yo me siento defraudado por el Papa Francisco. Siento que él coquetea mucho con los límites, que se está metiendo en un terreno difícil. Acá en la Argentina, cada vez que le toca nombrar un prelado, lo elige progresista. Siempre que le toca elegir a alguien, lo elige de la rama progresista, o de la teología de la liberación, o liberal. Nunca elige conservadores. Y me parece que él está como en una franca lucha con esa iglesia conservadora, sin entender que hay muchas cosas de esa iglesia conservadora que están bien, que no hay que cambiar. ¿No? Y cuando firmó bueno, saludo. Cuando el Papa Francisco, por ejemplo, defendió la Agenda 2030 y apoyó las vacunas, a mí me defraudó mucho el Papa.
Me defraudó mucho el Papa. Pero no el Papa como pastor de la Iglesia Católica, el Papa como político. Cuando se mete en cuestiones políticas, se hace politiquería con la fe, ultrajando la fe de la gente. No me gustó. No me gustó y me defraudó muchísimo. Y del protestantismo, ¿qué te llama la atención, Jonathan? ¿Qué te adhiere tú a la reforma protestante? El amor por la... De hecho, la otra vez tuvimos medio un debate sobre la reforma, ¿no? Estuvimos cada uno dando su postura y tú tuviste una posición muy fuerte sobre como tú ves el aporte que hizo la reforma en el cristianismo aquel entonces. ¿Qué te une al protestantismo? Bueno, el amor por la predicación del Evangelio. Allí donde la Iglesia Católica estaba interesada en predicar el catecismo de la Iglesia a través de la escuela, del Estado y de las leyes y del Ministerio de Educación de los Estados, utilizando los resortes de las instituciones del Estado para transmitir las verdades católicas, los evangélicos tocaban casa por casa, predicando el Evangelio, casa por casa, y sacaban moneditas, compraban chocolate, unas maicenas, unos croissants, y repartían en los barrios más pobres donde hay barro. Eran los protestantes los que se metían en el barrio y predicaban el Evangelio. Y con 2 chapas y 2 bloques armaban una iglesia y predicaban el Evangelio. Y predicaban el Evangelio en las plazas, en las calles. Y mientras el catolicismo estaba en la lucha con los liberales a ver quién se adueñaba del Estado, los que predicaban el Evangelio era la iglesia evangélica. Y el Papa Francisco dijo en una entrevista que el cura Membiel, que es uno de los curas conservadores nacionalistas de Salta, iba a quemarle las carpas a los pastores evangélicos, que mandaba, junto con su séquito de católicos, a quemarle las carpas a los pastores evangélicos. Entonces también tienen que entender los católicos que el rechazo que tienen los evangélicos al catolicismo es porque el catolicismo intentó proscribir la fe de la Reforma por todos los medios posibles. Y que si hoy la mitad de los creyentes de Latinoamérica pueden decir gloria a Dios, es por la iglesia evangélica. Entonces, también los católicos tienen que darle gloria a Dios por la iglesia evangélica, porque un católico sano de corazón tiene que decir gracias, Señor, porque si la iglesia católica no hubiese tenido el apoyo de los evangélicos que fueron a predicar el evangelio, la mitad de los latinoamericanos hoy serían ateos o estarían en el pecado. ¿Y vos qué preferís? ¿Que una persona esté en el pecado, en el liberalismo, en el progresismo, en la masonería o en el satanismo, o que esté en la iglesia evangélica dándole gloria a Dios? Yo sé que me vas a decir, ¿vos preferís que esté en la iglesia evangélica dándole gloria a Dios? Bueno, yo también. ¿Y por qué yo entonces tengo que denostar a una iglesia que cuando la iglesia católica estaba luchando por el poder del Estado, la iglesia evangélica estaba predicando el evangelio? Entonces, yo también le doy gloria a Dios por la iglesia evangélica, porque es la que predicó el evangelio en todos lados. Sí, sí. Jonathan, como persona, no tanto como filósofo, porque se te acusa de soberbia intelectual, cuando ves, por ejemplo, que en los canales estos apologistas evangélicos, pues tienen una posición muy fuerte contra tu persona y siendo pues protestantes de tu misma línea, ¿eso te afecta como persona o más o menos lo que me decías, tratas de ignorar esas críticas que estás recibiendo últimamente tan fuertemente en este tipo de canales, como decíamos, de aquí nuestro amigo Saúl Barragán, de Edgar Pacheco y demás? De hecho, inclusive, si me lo permite, están tratando como de poner a un amigo tuyo, Néstor Díaz, como para que se decida a darte la espalda o a herirse a ellos. Más o menos lo que yo vi, como si fuera una jauría de hienas. ¿Eso te afecta como persona o lo tratas de dejarlo a un lado? No me duele de persona que no considero amigos. O sea, para mí, estas personas que estás diciendo no son mis amigos. Entonces, ellos como no me deben lealtad a mí porque no somos amigos, no me molesta que se enojen o que digan, bueno, vamos a marcar raya y vos acá y yo acá. No me siento traicionado, me sentiría traicionado si el que hace eso es Néstor Díaz, que es mi amigo. Si lo hacen todos los demás, no tengo ningún problema, yo no tengo ningún afecto personal, yo tengo afecto cristiano por esa persona porque me parece que en muchos sentidos están haciendo un buen trabajo, ¿no?
Y como cristiano los entiendo. Porque ellos no me están atacando a mí, ellos lo que quieren hacer es defender la fe evangélica, entendiendo que yo no estoy comprometido con la fe evangélica. Entonces, desde ese lado yo los entiendo, ellos no tienen una animadversión con la persona, sino con lo que yo estoy haciendo. ¿Entiendes? Ellos no me critican a mí como persona, sino en cuanto a lo que yo digo en los medios, la forma de comportarme que yo tengo en los medios. Ahora, si para mí la filosofía implica el ejercicio de pensar y de cuestionar y de criticarlo todo, y en ese cuestionario y en esa crítica yo estoy criticando muchas cosas de la iglesia evangélica, y bueno, yo también tengo que estar dispuesto a que ellos también me respondan y me hagan críticas a mí. Yo sería un cínico y un hipócrita de prender la cámara para criticar la fe evangélica y que los evangélicos no me digan nada. ¿Se entiende? Entonces, yo los justifico a los hermanos, los entiendo, los justifico en el sentido de que entiendo que es razonable que ellos se sientan así y que reaccionen. Y de todas maneras, yo cuando escuché esa charla hace rato, me pareció que lo hicieron con respeto y con amor. Yo me sentí amado por mis hermanos. Aunque ellos no están de acuerdo, yo siento que el celo que los mueve es el celo por el evangelio y por el amor de la verdad. Y yo no sentí que ellos me estaban odiando cuando decían eso. Sentí que me amaban como cristiano y que me estaban cuidando y que intentaban cuidarme a mí, pero cuidar a la gente, porque ellos son pastores. Yo no soy pastor, pero Barragán es pastor, Carlos Veloz creo que es pastor, no lo sé. Edgar Pacheco creo que también es pastor, Néstor Díaz es pastor. Y ellos sí pastorean a la grey evangélica, ellos sí hablan de la fe evangélica para el evangélico. Y están cuidando eso, ellos están cuidando las almas del pueblo evangélico. Y entonces yo los entiendo perfectamente, yo no me voy a enojar con los muchachos porque los entiendo, y como te dije hace rato, cuando ellos me dijeron, van a hacer de vos carne de cañón, con lo que pasó le dieron la razón a los muchachos. Los garroteros católicos le dieron la razón a los muchachos, ¿no? Y por eso te digo, si el catolicismo es lo que aparece con los garroteros católicos, a mí no me interesa esa fe. A mí no me interesa una iglesia que me dice, miren muchachos, ustedes tienen que proscribirlo al protestantismo, tienen que denostar al protestantismo, tienen que hacer hasta lo imposible por criticar al protestantismo. No me interesa. Una fe así no me interesa. No me interesa la gente que anda garroteando, que quiere que sembrar odio hacia la fe del otro, protestante o católico. Lo que hay que hacer es sanar. Nosotros tenemos que pensar no solo en los dogmas que están en la cabeza, sino en las cosas que hay en el corazón. Por eso San Agustín dice que tu amor por la verdad no te prive de la verdad del amor. Si vos en nombre de tu amor por la verdad sos capaz de olvidar la verdad del amor, no tiene sentido lo que estás haciendo. Si vos hablas en lenguas y tenés ciencia y todos los dones espirituales, pero no tenés amor, no sos nada. Y lo que tenemos que hacer nosotros es sanar el corazón de la gente. Si yo prendo mi cámara para destilar odio hacia Edgar Pacheco y condenarlo y decir que él es un condenado, que se va al infierno, que pum, que pa, y la gente que me escucha a mí me cree y me toma en serio y va al canal de Edgar Pacheco a decirle, vos sos un desastre, una porquería. Yo estoy sanando el corazón de la gente, yo estoy transmitiendo el evangelio haciendo eso. Y todos nosotros tenemos primero que sanar nuestro corazón y después sanar el corazón de la gente. No te va a dar más likes sanar tu corazón y sanar el corazón de la gente. Te va a dar likes el problema, el circo, el lío. Pero si vos sos pastor, vos lo que tenés que hacer es pastorear el corazón de la gente teniendo un corazón manso, un corazón humilde. Y eso lo tenemos que trabajar todos, sobre todo yo que me considero que soy el más soberbio de todos. Y todo lo tenemos que trabajar. Y si sabemos que estamos pecando en eso, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Pedir perdón por las veces que ofendimos la fe del hermano.
A mí Dios no me manda a defender la fe evangélica ofendiendo a los católicos. Yo no tengo por qué ofender la fe de un hermano católico para hacerlo. Yo creo que los muchachos, salvo un par, que yo creo que a veces caen en extremos, son bastante respetuosos. Y creo que nos tenemos que respetar y no tenemos que caer. Últimamente empecé a ver cosas que a mí me empezaron a dar un poco de rechazo. Videos íntimos de una mujer, de un varón, que este anduvo con la otro, que el otro, que se difundieron videos de acá, que de allá. ¿En serio nosotros queremos convertir nuestro trabajo evangelístico, en el caso mío reflexivo, crítico, en una clínica psiquiátrica con cámaras? Y responder y amenazar y decir, si vos mostrás mi video, yo muestro el tuyo, y si vos mostrás el otro, yo muestro el del otro. ¿En serio queremos hacer esto nosotros? ¿En serio pensamos que el cristianismo es esto? ¿Algún ateo que nos vea hacer esto entre nosotros va a amar a Cristo, va a dar gloria a Cristo por eso? Entonces, qué sé yo, no sé, cuenten conmigo para cualquier cosa menos por eso. Y yo a mi gente no le digo, suscríbanse o saquen la suscripción del canal de este y del otro, y lo que están escuchando este canal ya no lo escuchen más. A mí me daría vergüenza decirle a mi gente a qué canal tienen que suscribirse y a qué canal no tienen que suscribirse. Si yo no soy el dueño de la gente que me sigue en mi canal, yo no soy el dueño de esa gente. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a la gente que me sigue a mí? No, a este canal sáquenle la suscripción, no lo escuchen más. Este es peligroso, a este no lo escuchen, a este otro sí lo escuchan, a aquel no, a aquel sí, este sí me gusta, más o menos. Pero ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Te das cuenta? Sí, finalmente estoy completamente de acuerdo. Cuando uno habla contigo, te sale a flote toda tu versalidad como filósofo, a veces te elevas mucho y después vuelves a aterrizar. Me parece importantísimo, estoy de acuerdo contigo como amigo, porque veo que lo haces de forma sincera, no estás hablando de forma mezquina ni soberbia, estás hablando de tu corazón. Y me gustó mucho, Jonathan, para finalizar, más que de pronto que recibas críticas, que te digan algunos canales católicos, no sigan a Jonathan Ramos, o hecho inclusive en un canal católico que un discípulo de Jonathan Ramos hablando contra Jonathan Ramos, me parecía eso denigrante, o por el lado protestante lo mismo, porque se sienten defraudados contigo. Pero yo creo que el compromiso, más que todo lo que tú dices, es con la gente que te quiere, la gente que te sigue, la gente que está en tu canal, la gente que mira tus transmisiones, tú cuando vas a tus giras. Yo creo que ese es más que todo como de parte tuya, esa responsabilidad para la gente que te quiere, Jonathan, y que son suscritas a tu canal y que miran tus en vivos. ¿Qué pueden esperar de Jonathan Ramos en lo que más o menos tienes perfilado que va a ser tu línea? Yo soy un filósofo. Los filósofos pensamos. El hermano Edgar Pacheco, yo le dije a él, yo siembro oscuridad, pero no en el sentido diabólico. O sembrar oscuridad es sembrar preguntas allí donde hay demasiada certeza. Lado, Jonathan, se entendió por ese lado. No. Yo no vengo a traer las sombras del infierno. Lo que yo digo es, yo como filósofo tengo la obligación de, si vos tenés demasiadas certezas, hacerte preguntas para que te cuestiones, que es la ironía socrática. Sócrates utilizaba la ironía para hacerle preguntas a aquellos que creían saberlo, para que confiesen que no lo saben y busquen de verdad, una verdad más sólida y firme. Ese es el trabajo de la filosofía, utilizar la mayéutica para removerte el piso, para que vos puedas buscar un terreno más firme con la ironía, para buscar la mayéutica con la verdad. Entonces, yo siembro preguntas donde hay demasiadas respuestas, siembro interrogantes donde hay demasiadas certezas. Eso es lo que yo, y se lo dije a Edgar Pacheco, creo que hay un poco de mala fe, porque yo se lo expliqué así. Yo te puedo pasar el mensaje donde se lo explico de esta manera, y le digo, yo en mi oficio de filósofo no soy pastor de la iglesia, yo soy filósofo, y los filósofos sembramos preguntas donde hay respuestas y oscuridad donde hay luz. ¿Se entiende el contexto en el cual estoy diciendo? Él recortó esa frase con mala fe para hacerme quedar a mí como que yo soy un agente del infierno en las redes sociales. Y me parece que eso es mala fe. Eso es mala fe. Eso es mala fe. Y me parece que eso no se hace.
Sí, yo quiero finalizar ya por la línea tuya. Me identifico mirando lo que tú decías, tú lo debes de conocer, ese pasaje de la historia, cuando Aristóteles dice, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Creo que te identificas con esa frase, Jonathan. Yo amo al protestantismo, pero amo más a la verdad. Hay muchas cosas del protestantismo que son verdaderas. Verdaderas. Son verdaderas. Por eso un buen protestante conoce a Dios y se va a salvar. Hay muchas cosas del catolicismo que también son verdaderas. Y todo buen católico, por ser un buen católico y conocer a Cristo y amar, se va a salvar. ¿Y que yo soy un tibio? ¿Acaso Apocalipsis está hablando de mí cuando habla de eso? ¿Acaso alguien que elogia el amor que tienen los católicos por Cristo es un tibio? Y yo, para elogiar el amor que tienen los católicos por Cristo, tengo que desconocer el amor que tienen los protestantes por Cristo. Esto es un River Boca, que si yo estoy con River tengo que odiar a los de Boca, o si soy de Boca tengo que odiar a los de River. Eso así es, en serio, esto es así, que si yo soy un cristiano de acá tengo que odiar al cristiano de allá, y si soy cristiano de allá tengo que detestar a los cristianos de acá, y si yo quiero salvar a esto tengo que condenar a los otros. Esa es la manera de vivir a Cristo que encuentran en los evangelios. ¿Desde cuándo el cristianismo es una pelea, una bolsa de gatos, donde se odian entre todos, pero para afuera predican el amor? ¿En serio ustedes creen que alguien le va a creer el amor a ustedes si lo único que hacen es hacerse video uno en contra del otro? Si estás escarbando los errores uno de los otros. ¿Para qué se piensan que se van a tomar en serio la verdad si no se van a tomar en serio el amor? Y no el amor hippie de fumar un porro y que viva Cristo. El amor es reconocer el rostro del otro, es reconocer a Cristo en el rostro de aquel que es diferente. Por eso me encantó el video que hizo Matías Lescano. Matías Lescano, un católico conciliar, dijo, de su canal católico Conoce a tu Fe, dijo, Edgar Pacheco no es nuestro enemigo, pero si lo fuese, lo tendríamos que amar más todavía. Esa es la verdad evangélica, esa es la verdad católica, y Matías Lescano nos lleva años luz, porque él nos está primereando, porque mientras nosotros nos peleamos con bolsa de gato, él con su ejemplo dice, Edgar Pacheco, que es el que más odia a la Iglesia Católica, el que más odia a la Iglesia Católica, nosotros los tenemos que amar. La responsabilidad del católico es que mientras más odio nos tienen a nosotros, más tenemos que amar. Y la carta de Diogneto expresa eso en los cristianos. ¿Saben por qué ellos son diferentes? Porque ellos aman a los que los odian, porque ellos dan la otra mejilla, porque ellos perdonan, porque son misericordiosos, porque practican la justicia, la caridad y la piedad. Eso es lo que a nosotros nos hace diferentes. Y si no nos va a hacer a nosotros diferentes el amor, la piedad y la misericordia, no nos hace diferentes nada. Entonces yo siento que Matías Lescano es superior a todos nosotros porque él se humilla y dice, Edgar Pacheco me odia como católico, yo lo amo, lo tengo que amar. Y esa es la fe que nosotros tenemos que predicar. Sí, completamente de acuerdo. Lo que decía Tertuliano, mira cómo se ama. Evidentemente, si pudiéramos esa apología que hacían los primeros cristianos, sobre todo contra las acusaciones que se hacían no solamente de los filósofos como Celso, sino también de los mismos paganos. Qué bonito ese ejemplo que tú dices de esa patrología, que podríamos aprender mucho de ese amor cristiano, ágape, que se vivía en plenitud y que dan ejemplo de inclusive hasta la muerte. Yo te agradezco mucho, Jonathan, porque es un placer, es un gozo escucharte, tus reflexiones, sobre todo la última parte, creo que nos ha conmovido mucho a todos y creo que va a servir de ejemplo esa apologética rastrera, como tú decías, de pelea de perros y gatos, en el cual si no se refleja el amor de Cristo, no somos absolutamente nada. Te agradezco a ti la participación, de haber sacado tiempo a tu canal. Sé que siempre lo haces, sé que has estado en otros canales y que has querido expresar lo que tú realmente piensas sin necesidad de que se diga más allá de lo que tú
las declaraciones que vienen directamente de tu lado. Bendiciones para todas las personas que nos estuvieron acompañando. Por aquí está nuestro amigo, el doctor Eric Santiago, es un doctor en Sagradas Escrituras, protestante, bautista, un gran amigo, y los hemos tenido aquí en el canal. Bendiciones para él y para todas las demás personas. Gracias, Jonathan. Bendiciones. Cuídate mucho. Una feliz Navidad para ti y para tu familia. Un abrazo. Gracias. Gracias y Dios los bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Gracias.